Esta radioemisora, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y las comunidades del Caribe y la zona norte, nos juntamos para aprender a chinear las palabras que decimos, los mensajes que grabamos y nuestras publicaciones en redes sociales. Hagamos Comunicación. Es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR que le pone atención a ese aparatico que ya forma parte de nuestras vidas, el teléfono celular. A usted le gusta oír radio porque de hecho nos está dedicando unos minuticos de su día, pero hoy le invitamos a hacer radio. Con su celular y las plataformas digitales gratuitas para grabar, editar y transmitir, usted puede hacer de su voz y de los sonidos que le rodean una valiosa herramienta para generar contenido de calidad, algo muy importante en tiempos de tanta desinformación que circula por las redes sociales. ¿Qué tal si me acompaña a un taller de radio? Hagamos Comunicación. Soy Alejandro Vargas Johansson, profe de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Hoy le cuento de lo mucho que aprendimos en el taller integral de radio, del podcast a la radio. Estuve con gente de pueblos indígenas, gente de la Cruz Roja, radioemisoras comunitarias, organizaciones que defienden los derechos humanos y jóvenes con ganas de producir historias sonoras. Uno de estos muchachos es Luis Alejandro Arce Muñoz, con quien hablé mientras aprendíamos a soldar estaño, un material necesario para armar los conectores de los micrófonos que luego entrarán a la consola de audio. La verdad, a mí me interesa aprender de radio porque yo, más que todo desde unos inicios, además de mi nombre, tiene de apellido el Arce Muñoz y tiene muy parecido el hecho de que mi nombre tenga las dos iniciales de lo que sería una forma de radio, que es la AM. Y de paso, también toda la vida he sido una persona que le cuesta mucho socializar, pero a la vez aprendí a socializar para yo mejorar en el ámbito de lo que es comunicar ideas, expresar emociones. Y siendo Asperger es algo difícil, pero para mí es un logro poder hacerlo y de paso llegar a un ámbito en donde se trate específicamente de eso. Y además de que toda la vida me ha gustado editar música, hacer videos, audios y todo tipo de cosas audiovisuales que transmiten mensajes, y para mí es lo más divertido que puedo hacer todos los días y de paso ganar dinero. Entonces, AM, ¿cómo se presentaría? ¿Quién sos vos? Realmente yo no tengo como algo así un nombre artístico como locutor, pero en algún momento cuando yo logre desarrollarme y ya estar como tipo en una radio fija, yo diga, yo voy a ser tal personaje y así puedo mejorar en todo esto. Aprender a olfatear, aprender a cuestionar lo que recibimos en nuestros celulares es tarea diaria de toda comunidad del país. Realmente he aprendido más que todo lo que sería soldar, hacer que las herramientas que se me vayan a fallar en un futuro las pueda reparar por mí mismo, y de paso hacer que todo pues vaya sobre ruedas, porque yo estuve un tiempo en una radio metido, pero nadie me explicaba cómo era que funcionaban todos los botoncitos que tenía al frente. Me fue súper bien, pero a la vez me sirve mucho este curso porque pues nos están enseñando para qué funciona todo, dónde va cada cosa y de paso ya no esté perdido cuando esté solo en una cabina. Qué bueno eso de una radio. ¿Estuviste en una radio? Sí, estuve en una radio, pero la radio ¿cómo se llamaba? Es una radio, pero del Instituto de la Comunicación se llama. Y es como de Wi-Fi, pero a la vez yo estuve ahí practicando y estudiando todo lo que era hacer una radio. Hagamos Comunicación. Cuando pensamos en radio en vivo, se nos viene a la mente una consola de audio, micrófonos sostenidos por pedestales, un locutorio y alguien generalmente detrás de un vidrio haciéndonos señas cuando estamos al aire.
Ese sigue siendo un esquema válido para las radioemisoras como esta que usted escucha, que tiene esa estructura, roles de producción y, si se quiere, un espacio físico que requiere también de torres de transmisión, entre otros equipos. Paréntesis. También ya existen las radios cuya transmisión es solo por Internet. La Voz de Talamanca queda en Amubri, al otro lado del río Telire, y responde a ese modelo de radioemisora muy cercana a la vida de las comunidades. Este chinamo que tenemos por acá, se llama el chinamo Yamipa. Yamipa ofrece desayuno, casado con cena. Este anuncio que usted acaba de escuchar de esa deliciosa comida talamanqueña lo grabé recientemente con mi celular en una gira a La Voz de Talamanca que hice con mis estudiantes en Amubri. Desde el cantón de Talamanca, Eliet Salazar se vino a la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca para pulir sus habilidades en la producción de contenidos sonoros. Y yo quería preguntarte, Eliet, ¿qué te ha parecido todo esto? En lo personal, pues una experiencia nueva y muy interesante, muy bonito, y pues me gustaría aprender un montón. Y agradecidísima con el profe porque es muy atento. El profe es el profe Santiago, que nos ha acompañado estos días. Y llevamos 2 días. ¿Qué has aprendido, Eliet? He aprendido primeramente ayer que trabajamos con la soldadura de cables y también un poquito con lo que es el mixer. Y uno va entendiendo la importancia de las cosas que tiene, cables, conexiones y cosas así en las radios, bueno, en general todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Y pues hemos aprendido hoy también la edición en audios. Eliet, para la gente que nos escucha, ¿por qué es importante para vos todavía la radio? ¿Y por qué es importante eso de comunicarse a través de los sonidos, de las voces? Es importante para mí porque pertenezco a una radio cultural y donde la radio tiene mucha importancia de comunicación, en todo sentido de la palabra, en comunicación de emergencias, avisos, y muchas comunidades indígenas y personas indígenas escuchan todavía la radio y es el único medio de comunicación que tienen con el mundo exterior, ¿verdad? No tienen allá, en mi comunidad, en mi pueblo indígena, no tenemos internet, muy buena señal con internet, hay lugares donde no las hay, mucho menos electricidad, y entonces la radio con una batería funciona excelente para la comunicación. Bueno, y me estás hablando de La Voz de Talamanca, allá en Amubri. Sí, La Voz de Talamanca. Yo soy totalmente nueva en La Voz de Talamanca, pero con muchas ganas de aprender. Yo personalmente siempre he apoyado a La Voz de Talamanca, ya hace aproximadamente 5 o 6 años, pero esta vez estoy como parte de la junta directiva y yo sé que tenemos muchas cosas que mejorar, pero también tenemos mucha experiencia y muchas fortalezas que nada más hay que reforzar un poquito. Eliet, en programas nos gusta reflexionar un poco sobre los contenidos que circulan en las redes sociales y también la importancia de uno como ciudadano y de radioemisoras responsables de transmitir conocimientos basados en hechos reales y no en cuestiones falsas. Contame un poco cuál es tu experiencia cuando recibís contenidos en tus redes sociales que vos decís, esto me suena medio verdad, medio mentira. Sí, y es una realidad hoy en día, ¿verdad? Cuando ya conocemos un poquito en redes sociales, descubrimos que no todo lo que se ve y de lo que se escucha ahí es verdad. Entonces, triste ver que eso podría influir de manera positiva o negativa dentro de mi cultura, ¿verdad? Una de las cosas que yo puedo resaltar y que se pudiera dar de manera positiva son temas como el rescate de la cultura, el rescate de la lengua, que eso debería de tener más importancia que cosas que en realidad no vienen a fortalecer la cultura indígena, sino más bien a perder esas enseñanzas ancestrales, esos valores que hemos tenido de generación en generación y hemos ido adoptando una forma de vivir que no es nuestra. Y te quería preguntar,
eh, vos te llevas todo este conocimiento de este taller de radio y lo compartís allá con el resto de compañeros y compañeras de La Voz de Talamanca, porque allá hay un grupo numeroso de gente de Amubri y de otras comunidades vecinas que se han metido en esto de hacer radio. Sí, por supuesto, hay muchos. Hoy en día tenemos el público clave o la meta es llegar a la población más joven que vienen ahora como con muchas habilidades, ¿verdad? Y hay mucha gente anuente a participar, a aprender y pues apoyar de la manera en que pueda a la radio. Entonces, por supuesto, un taller de esto en donde yo pueda demostrar de que yo puedo aprender y los jóvenes que hoy en día incluso captan más rápido que uno, ellos van, yo tal vez me veo de cierta manera como una fuente de inspiración para que ellos lo puedan hacer y enseñarles que en realidad no es nada como que el otro mundo. Te agradezco un montón. Te iba a preguntar, entonces vos te presentarías como Eliet, tu nombre, tus apellidos y qué haces allá. Yo me presentaría como Eliet Salazar López, indígena Bribri de Candocua, vecina de la comunidad de Tuiri, mujer y madre emprendedora y me considero, me gustaría algún día considerarme una mujer líder. La palabra vale, como dicen los abuelos, pero también la palabra duele y daña si es falsa. Cuando pensamos solo en contenidos sonoros distribuidos en plataformas para audio que permite Internet, hablamos de podcasting. También son historias para ser escuchadas, pero generalmente sobre una temática que gusta a una audiencia concreta. Por ejemplo, hablamos de recetas de cocina, política nacional, viajes, deportes al aire libre, salud mental y un enorme etcétera. Estos productos sonoros, en vez de viajar a través de las ondas de amplitud modulada, las AM, aquellas de las que nos habló Luis Alejandro al inicio de este programa, o bien las FM de frecuencia modulada, ahora también circulan a través de Internet, gracias a diferentes plataformas disponibles para ser distribuidas. Yardel, del pueblo Cabecar, es un joven costarricense que conoce de esas posibilidades creativas. Él también se apuntó al taller del podcast a la radio y se vino de Turrialba hasta la sede central de la UCR. Un saludo para todos los que escuchen este audio. Soy Yardel Díaz Obando, de la comunidad de Llanos de Quetzal, perteneciente al distrito Chirripó de Turrialba. Soy indígena Cabecar, tengo 21 años y soy estudiante universitario. Tengo planes de seguir estudiando en otras universidades y así. Y bueno, participé del taller de radio y entré el primer día con unas expectativas hermosas, porque ya ahí pensé, ¿qué será esto? ¿Qué será el trato que tendrán los otros compañeros hacia mí? Y pues todo pasó muy bien porque conocí a nuevas personas que son profesionales. De hecho, unos fueron profesores, unas de como fotógrafos, por así decirlo. Otros eran guías turistas. Otros tenían ideas la verdad es que muy interesantes sobre el tema social y la vida en esta nueva sociedad de Costa Rica hoy en día. Y bueno, la importancia del taller de radio para los jóvenes, o la radio para los jóvenes, es que es un medio de comunicación, como siempre decimos, pero hace falta ese medio de comunicación para los jóvenes, porque en otras zonas indígenas hay radios así de clases que se llevan en la casa, digamos. Escuchas la radio y recibes la clase de, qué sé yo, estudios sociales, español, matemática puede ser. Son ese tipo de cosas que hace falta y son importantes. Y ahora, más que todo, con las redes sociales y la tecnología que va en aumento,
pues ahora los jóvenes buscan lo creativo, lo que agrade, lo que les guste. Y la radio es algo bonito que también se puede aprender de ello. Porque aunque haya este montón de tecnologías como las redes sociales, la radio aún sigue existiendo. Y todavía, bueno, y ahora se transformó en radio digital como lo es ahora, en la actualidad. Eso sería importante para los jóvenes, que gracias a las tecnologías ellos acceden a la radio y les interesa. Como personas como mí, que yo tengo 21 años, pues me integré al taller de radio y fue muy bonito, la verdad, la experiencia. Las fuentes fiables ayudan a producir mensajes de calidad, lejos de los contenidos falsos que circulan a diario en las redes sociales. Los contenidos sonoros hechos por la gente de las comunidades resultan valiosos en tiempos de redes sociales porque no siempre se han escuchado ni comprendido en algunos medios de comunicación masiva. Entonces, cuando la gente cuenta directamente sus historias y saberes, también está diversificando la variedad de contenidos que consumimos. Gente que conoce poco de la realidad indígena de Costa Rica, por ejemplo, se quita de encima ideas falsas o mitos que aún circulan sobre los 8 pueblos indígenas de Costa Rica, esta Costa Rica diversa y pluricultural que en realidad somos. Hagamos comunicación. Vamos con el profe de este taller, un español de nacimiento y latinoamericano de corazón, que tiene años de vivir en Argentina. Santiago García Gago apoya la organización Radios Libres, que es un espacio de formación sobre tecnologías libres para radios comunitarias. Publican artículos, entrevistas, libros, videos y manuales sobre cultura libre, software y hardware libre, Internet y comunicación. Santi nos va a compartir por qué la radio sigue siendo importante para la vida de las comunidades. Bienvenido, Santi, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Pues la radio sigue siendo importante, aunque la han intentado matar y la seguirán intentando matar muchas veces, porque las comunidades de siempre, tradicionalmente, pero no son las comunidades, sino en la historia, todos hemos aprendido por lo oral, por escuchar historias. De hecho, los primeros maestros y maestras que nos educaron fueron los abuelos y las abuelas, ¿no? Que nos contaban aquellos cuentos, aquellas historias, lo que hemos sido, dónde venimos, ¿no? De esa tradición, sobre todo en América Latina y en los pueblos latinos en general venimos, y todavía yo creo que corre por nuestras venas. Así que creo que por eso la radio, a pesar de Internet, del video, va a tener muchísima y larga vida. Santi, en ese taller aprendimos cosas técnicas y también cosas conceptuales. Estuvimos rodeados también de gente de pueblos indígenas, vino gente de organizaciones como la gente de la Cruz Roja, también participó gente con alguna motivación en esto de la radio. Esos grupos tan diversos son los que vos estás acostumbrados siempre cuando implementas estos talleres. Sí, por lo general en la organización que yo trabajo, Radios Libres y radialistas apasionados y apasionados, siempre trabajamos desde un abordaje de la comunicación popular, comunitaria, alternativa. Y entonces casi siempre lo que intentamos en estos procesos de capacitación es empoderar un poco a estas personas que quieren hacer radio, pero desde lo más básico en la tecnología. Porque justo ahora estamos con un compa nicaragüense de Bluefields y él nos decía, no, es que llevar un técnico de Managua que nos suelde un cable nos cuesta carísimo, ¿no? Entonces la idea es que esas personas tengan cierta autonomía para poder soldar sus cables, detectar a lo mejor dónde es un problema y a lo mejor por teléfono ya así con un técnico solucionarlo, que luego también sepan manejar los equipos, primeramente porque estas radios a veces son unipersonales o tienen que hacer un poco de todo, ¿no? Desde manejar la consola hasta grabar, hasta limpiar la radio también, entonces que también sepan manejar los equipos y por último la parte de la producción, ¿no? De cómo elaborar esa historia que hablábamos antes para poderla narrar por la radio. Santi, me decías que la radio sigue estando presente en tiempos de redes sociales. ¿Qué tanto ayuda una formación en un taller como los que vos impartís para que la gente identifique informaciones de calidad y fuentes válidas?
porque estamos muy metidos en que el Facebook, en que el WhatsApp nos llegan un montón de contenidos, pero no sabemos qué tan real son. ¿Qué reflexión puedes hacer sobre esto y por qué es importante que las comunidades también aporten a construir con su conocimiento y su experiencia de cómo superar la desinformación? Y eso daría para un podcast muchísimo más largo del que estás haciendo. A ver, yo creo, quizá porque soy viejo y amo la radio, que un poco las redes se tejen con el contacto, se tejen escuchando, se tejen cuando conectas con la gente. Y eso en 30 segundos, en un post, en un videito, bueno, es casi imposible, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a reflexionar y volver precisamente a lo que hacían las antiguas radios populares y comunitarias, que aglutinaban gente, que aglutinaban a la comunidad en torno un poco a ese medio de comunicación, pero sobre todo porque la gente en la radio les ofrecía esos micrófonos para poder hablar y para poder difundir lo que querían decir. Entonces yo creo que hay que volver precisamente a esos orígenes, no de la radio, sino a esos orígenes de la comunicación, ¿no? Donde el emisor se ponía delante del receptor, nos mirábamos a los ojos y ahí lográbamos establecer un mensaje e intercambiarlo. No quiere decir que no utilicemos estas plataformas, pero que recordemos que son plataformas de difusión, no son medios de comunicación en sí. Generamos un mensaje en un formato y luego aprovechamos estas redes, sí, para darle alguna amplificación, alguna difusión, pero no es donde construimos la comunidad desde mi punto de vista. Santi, la gente que nos está escuchando, que le gustaría saber más de vos, te googlea y qué puede encontrarse en Google de la enorme producción y el enorme conocimiento en torno a la radio que vos has hecho. Pues mira, yo creo que lo más último va un poco de la mano con esto que estás comentando, que es un libro que escribí con mi compañera Inés Binder, que se llama Politizar la tecnología y que habla precisamente de qué aprendizajes podemos sacar de esas luchas de los medios comunitarios por democratizar la comunicación en América Latina y cómo la podríamos aplicar a este nuevo contexto de medios digitales. Y luego quizá algo pues que me enorgullece, porque sí la gente siempre te recuerda o te reconoce por eso, es el manual para radialistas analfatécnicos, que son 100 preguntas para entender la radio, que es un manual técnico, pero no para personas técnicas, sino para todas las personas que están en la radio, que se tienen que enfrentar a cómo dirigir una antena, a cómo entender cómo funciona un transmisor o cómo soldar un cable, y que no se lo enseñaron porque a lo mejor son personas de la comunidad o comunicadores y comunicadoras que eso no se lo dieron en la facultad, y ahí pueden aprender, creo que de una manera como bastante sencillita y muy corta, son 2 paginitas donde vamos explicando cada uno de los temas, 100 dudas que casi todos y todas tenemos de la radio. Muchísimas gracias, Santi. No, a ustedes. ¿Para qué reenviar algo que nos gusta de momento si desconocemos quién o con qué intención se hizo? Santi facilitó este taller del podcast a la radio con el apoyo del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica y el trabajo comunal universitario a cargo de la profe Luisa Ochoa de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Hola, les habla Luisa Ochoa Chávez. Yo soy coordinadora del trabajo comunal universitario Voces Comunitarias y junto con la Escuela Mesoamericana de Liderazgo y el proyecto Promoción de los Derechos Comunicativos ED 3020 convocamos al taller integral de radio del podcast a la radio en línea con la facilitación de Santiago García Gago. Él es uno de los radialistas apasionados más conocidos de la América Latina, ha trabajado con radios de toda la región desde hace más de 15 años. Entonces, contando con su maravillosa presencia aquí en Costa Rica y con la posibilidad de tener un taller en donde pudieran participar nuestros y nuestras estudiantes, pero también personas de las comunidades, abrimos el espacio para este taller integral de la radio, del podcast en la radio en línea. Ahora, hablemos un poquito de por qué es importante hablar del podcast. Algunas veces hemos pensado que cuando aparece una nueva tecnología de medios, las otras van a aparecer, pero no es así. Cuando apareció Internet, no desapareció ni la televisión ni la radio. Cuando apareció la televisión, la radio tampoco desapareció. Todos los medios se adaptan a nuevos contextos. Hoy en día, si tuviéramos que pensar en la radio, pensaríamos igual que lo hacíamos hace muchos años, en que la radio es compañía. La radio nos cuenta historias, pero nos cuenta historias mientras manejamos, mientras lavamos la loza, mientras estamos en la cotidianidad, porque esta compañía en la voz, en el relato,
nos da flexibilidad para seguir haciendo otras cosas en nuestra vida cotidiana, para el cuidado, para el trabajo, pero sin estar solas ni solos, sino llenando nuestra vida de historias sonoras. Entonces, si bien a veces pensamos que un medio va a reemplazar a otro, lo que nos ha mostrado la historia de los medios de comunicación es que no es así. Y hoy en día el podcast ya tiene su propio lugar en el mundo, porque con el podcast podemos visitar países, podemos conocer otras realidades, podemos leer sin leer. Yo, por ejemplo, escucho muchos libros. Entonces, esta compañía y estos relatos del mundo sonoro, de mantenernos conectados a partir del lenguaje radiofónico, sigue siendo muy importante en la vida cotidiana de todas las personas, pero además en zonas rurales, por ejemplo, donde la radio sigue siendo esa con la cual nos levantamos, el lenguaje sonoro sigue siendo muy importante para la vida cotidiana de muchas comunidades, cuyo principal medio de comunicación muchas veces es la radio. Entonces, desde ese lugar estamos muy felices de haber compartido con comunidades que llegaron, con personas de diferentes iniciativas de comunicación y con estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, este taller integral de radio del podcast a la radio en línea. Y también como un ejercicio de democratización de la comunicación, de entender que el contar historias y el pasarlas por un medio, en compartirlas en lenguaje radiofónico, es algo que está hoy en día, con ayuda de las tecnologías digitales, al alcance de múltiples personas. Entonces, la invitación es a pensarnos en podcast para seguir contando nuestras historias, que esa también es una posibilidad, la idea de volver a contar lo nuestro. Es mejor detenerse y pensarlo 2 veces antes que compartir algo cuyo origen desconocemos. Nos vamos despidiendo con esa invitación de la profe Luisa a pensarnos desde las comunidades y a grabar los sonidos que nos rodean y que también nos alegran la vida. Le acompañó Alejandro Vargas, profe de comunicación, gracias a la estudiante Ariana Vargas por hacer el montaje final de este programa. Y a usted le invitamos a oír toda la colección de Hagamos Comunicación en el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Gracias por estar este ratico aquí con nosotros. La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica agradece su apoyo para cuidar, chinear y comprender nuestras palabras en tiempos de redes sociales. Hagamos Comunicación es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR con el apoyo de esta radioemisora amiga.